before. Muy bien. Bueno, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, bueno, Jorge, te hemos invitado para hacerte una entrevista en este ciclo de entrevistas que hemos inaugurado desde IME. IME es el Instituto de Modernización del Estado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Es un espacio que hemos creado hace muchos años, a través del cual la idea es generar un espacio de divulgación, de difusión, de intercambio de experiencias, que naturalmente tiene que ver con el sector público, pero que en este ciclo lo que nos interesa también es recoger experiencia de aquellos que tienen roles directivos en el sector privado. Porque entendemos que el sector público tiene mucho que aprender del sector privado, sobre todo en lo que es la gestión, en lo que es los roles de dirección, tanto de la estrategia como de la planificación, etcétera. Y nos parece que además de este ciclo, que naturalmente entrevistamos a directivos del sector público, pero también esta idea de entrevistarte a vos en este caso, porque ahora, bueno, te vamos a pedir que te presentes formalmente, ¿no? Jorge Fulone, y que haces y que nos cuentes un poco tu trayectoria. Pero lo que queremos fundamentalmente es recoger a través de la entrevista un poco tu visión, tu experiencia, y todo lo que has aprendido, bueno, que nos sirva para este ciclo, que, bueno, que por otra parte hay mucho acerca de experiencias que tienen que ver con el éxito, ¿no? De hecho, está muy difundido estos encuentros, estos seminarios acerca de, bueno, de experiencias de éxito. Y lo que nosotros queremos, más allá de las experiencias de éxito, también queremos escuchar experiencias de fracaso o de errores o de situaciones que, bueno, que no fueran acertadas o desacertadas, y a través de las cuales también se aprende mucho, porque, bueno, no solamente se aprende de los casos de éxito, sino creo que se aprende mucho más de aquellos errores que se cometen a lo largo de la gestión, ¿no? Así que yo voy a arrancar. Bueno, ya te comenté antes de comenzar la entrevista, yo sigo una guía de preguntas, así que lo primero que te voy a pedir es que te presentes formalmente, quién sos, dónde trabajás, dónde te desarrollaste, cómo empezaste, etcétera. Bueno, ante que nada, Mario, un placer participar de esta reunión, de esta charla. El éxito relativo porque uno la vive peleando siempre día a día, pero yo empecé, digamos, yo fui estudiante de Ciencias Económicas de Lomas, estudié primaria, secundaria y universidad en escuela pública, todo público, y me considero, o soy un agradecido a que la educación pública me cambió la vida, a mí y a mi familia. Empecé muy de abajo, empecé siendo empleado administrativo, después pasé a ser responsable de área, después pasé a ser jefe, después pasé a ser gerente. Actualmente soy dueño de una empresa con otros dos socios, somos tres socios, tenemos 70 empleados, por suerte nos va bien, muy bien, tenemos gente muy eh, profesionalizada, el manejo. Como te contaba antes de empezar la reunión, hace un tiempito, esta empresa tiene 15 años. Eh, Actualmente yo hace un año y pico, dos, salí de la gestión. En su momento yo era el CEO, el que manejaba, se puede decir, la gran parte de la toma de decisiones, de la gestión diaria. En la pandemia me cayó un poco la ficha de decir, si me pasa algo, la empresa depende mucho de mí. Mm. Y ahí hablé con mis socios y decidimos profesionalizar el manejo. Ya teníamos gerentes, pero terminaba estando yo en el día a día y terminaba siendo quien tomaba la decisión. Cuando decidimos salir, hicimos casi un año de inducción, de traspaso de manejo, y actualmente la manejan, si bien estamos nosotros como directores y estamos enterados de todo porque tenemos indicadores de gestión, tenemos información semanal, estamos muy encima, pero ya no estamos ninguno de los tres en el día a día. Tenemos profesionales manejándola y tenemos también en mandos medios y en mandos bajos. Apostamos a ser poca gente trabajando, pero gente profesionalizada. Por ahí yo he pasado por muchas pymes, estuve en la Unión Industrial, fue directivo industrial de Almirante Brown,
y realmente no hay tantas empresas pymes profesionalizadas. mm, Y el manejo de un profesional no es el mismo que de un idóneo. El idóneo por ahí sabe del negocio, pero no sabe tanto de la gestión, de generar información para la toma de decisiones, de medir la productividad con indicadores. O sea, nuestra empresa, eh, desde que está certificada normas ISO hasta que tiene indicadores de productividad por máquina, por línea de producción, es una empresa dedicada a la transformación de termoplásticos mm, y estamos muy profesionalizados. En el segmento o en nuestro mercado hay más de 15 empresas y nosotros actualmente estamos cuarto cuando somos la última que empezó de 15 empresas en volumen. mm, Entonces, fue un crecimiento bastante bueno, a pesar de que las condiciones del país los últimos 15 años no acompañaron. sí, Por supuesto, tuvimos altibajo, como todo, el inicio siempre es muy difícil, muy complicado, pero siempre fue una etapa de crecimiento tras otro y yo lo vinculo a eso con el manejo profesional, con la dedicación, el sacrificio y el acompañamiento de la gente, que creo que es fundamental cuando todos estos últimos años se vapuleó mucho el tema de la meritocracia. mm, Y en nuestra empresa la meritocracia es fundamental, es un pilar. El que estudia, el que se desarrolla, el que es responsable, tiene su premio. Entonces, esa reciprocidad que logramos en la empresa nos dio muchos beneficios. Por otro lado, nosotros le reconocemos a la gente realmente lo que merece, como, no sé, nuestra empresa da aumentos, no espera que salga el aumento de convenio, sino que reconoce la inflación en los salarios. O sea, es como que tenemos premios y castigos. El que no está a la altura sale de la organización directamente, no pensamos en maltratarlo para que se vaya. Hay una transparencia institucional y un manejo. Yo he estado en empresas siendo empleado donde al empleado lo aburrían para que se vaya. Y eso genera que todo el resto se desgasta y se aburre también. En cambio, cuando una empresa hay alguien que no está a la altura y el dueño o el empresario pone la plata y lo saca de encima, yo le llamo que en lugar de un costo es una inversión, mm, para que todo el resto se dé cuenta que realmente en la empresa se toman decisiones y se hace lo que corresponde y no lo que conviene en ese momento. Y eso es una visión más de futuro que de corto plazo. Generalmente pasa de que todos nos duele el bolsillo cuando hay que sacar la plata para pagar, pero muchas veces es necesario hacerlo para dar un ejemplo y que todo el mundo entienda de que si hacemos las cosas bien, crecemos todos. Si hacemos las cosas mal, dejamos de pertenecer al grupo que justamente estamos formando. Bueno, ese tipo de experiencias yo las sufrí siendo empleado de empresa, porque a veces se generaba esto de que, pero es lo mismo trabajar que no trabajar, porque el que no trabaja gana lo mismo que el que trabaja, y estaba un montón de tiempo aguantándose esa persona que no sumaba. mm, Eso creo que pasa mucho en el empleo público, ¿no? Que hay un desgaste y que se da que la gente no se siente valorada o se siente tratada de igual manera el que trabaja que el que no trabaja. Yo lo sufrí, vuelvo a repetir, en la actividad privada, nunca trabajé sí, en la pública, si bien soy docente universitario hace 25 años, pero nunca fue mi fuente de ingreso, con lo cual no lo comparo no me siento un trabajador de empresa pública, sino que soy privado siempre. Eh, Siempre sufrí ese tipo de tratos o ese tipo de falta se puede decir, de justicia, y cuando creé mi empresa, que la creamos con otros dos socios, siempre buscamos la idea de que primero está la justicia, a pesar de que muchas veces en el corto plazo no me convenga. ujú, Y eso sin duda nos ayudó porque en muchos momentos difíciles, como la pandemia, por ejemplo, la gente estuvo a la altura, nos acompañó, venía a trabajar igual. Yo me acuerdo un ejemplo que siempre ponía cuando estaba en la industria que decía, las empresas del Parque Industrial de Almirante Brown tenían que hacer venir a la gente en remis porque no se podía utilizar los medios de transporte públicos. Entonces, para que la empresa pueda funcionar, tenía que traer a su gente con medios de transporte propio, ya sea con remis o cada uno con su auto. Y a nosotros de motus propio, nuestra gente,
nos ofreció que entre ellos se pasaban a buscar el que tenía auto y traía a la gente y venían a trabajar todos. Eso evitó que la empresa pasara una crisis o tuviese un costo diferencial o incremental en una época difícil como fue la pandemia para todas las empresas. Bueno, ese tipo eh, de respuestas son mutuas. O Sí. sea, en un momento nosotros, como ahora, le reconocemos la inflación a pesar de que los convenios estén atrasados, pero ellos cuando se necesita, la gente responde por la empresa Mm. y sale a respaldar la necesidad de la empresa. Bueno, ese yo le llamo un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso es lo que creo que falta generar en nuestro país para que todos pensemos en el objetivo común. Nosotros siempre decimos, si la empresa tiene un buen año, ¿por qué no dar un premio, no repartir parte de las utilidades, compartirla con la gente, si la gente es la que te hace crecer? Bueno, eso generalmente no se da mucho en la empresa en la Argentina y es una política que a mí en la vida me dio muy buenos resultados, porque la gente responde distinto, la gente la pelea como si fuese propia y la defiende como si fuese propia. Ese tipo de círculos virtuosos, yo siempre le digo que uno le puede mentir a la gente una vez, dos veces, tres veces, pero si la gente te acompaña y vos después cuando la generás, que la gente sabe cuando la empresa genera, cuando anda bien o cuando anda mal, si vos no acompañás a la gente y la gente dura poco, ese compromiso, esa motivación. Creo que en algún momento tenemos que pensar en que o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Creo que eso es una de las grandes falencias de nuestro país y hay egoísmo de ambos lados. Creo que el empresario a veces es egoísta y a veces el empleado busca zafar esto de que nosotros, para que tengas idea, estoy comentando algunas cosas, tenemos estos beneficios para la gente, pero tenemos, a pesar de que tenemos estudiantes, que tenemos menos de 1% de índice de ausentismo. Ah, mira Y vos. para que tengas idea, en la industria plástica está entre 8 y el 10% el Mm. índice de ausentismo. Está medido por el... Y Mm. sin embargo no tenemos menos de uno. ¿Por qué? Porque el que realmente falta es porque tiene un día por examen y tiene que tomar el día por examen, o está enfermo realmente y no falta porque le duele la cabeza, porque tiene que irse. O sea, realmente logramos esto de que la gente defienda su puesto de trabajo, pero por otro lado, como te digo, tenés que darle beneficios, porque si el esfuerzo de un lado solo Mm. no sirve, si no hay reciprocidad no sirve, ¿no? Sí. Sí, muy interesante todo lo que estás diciendo. Me contestaste la primera pregunta, así que esa la voy a obviar, porque justamente la primera pregunta era que consistía en cómo comenzaste en la actividad, así que ya está respondida, porque bueno, hiciste una síntesis Si de dónde tengo que decir cómo empezaste. empecé, Claro, empecé golpeándome porque tuve yo me considero un emprendedor. Es más, sí. ahora estoy con otro emprendimiento, independientemente de la empresa que tengo, pero antes de invocar o encontrar esta empresa que me va bien, hice tres o cuatro emprendimientos que fallaron, Mm. ¿se entiende? O Sí, sea, siempre le digo a los jóvenes del seminario, le digo, chicos, en la vida hay que aprender de los fracasos hasta que un día uno encuentra la puerta de entrada. Yo le digo que el tren pasa. Si uno está preparado, se sube al tren y ahí va. Si uno no está preparado, el tren pasa y se va. Uno tiene que estar preparado para subir al tren en la estación. Y a veces uno se tiene que bajar en la estación siguiente, pero en algún momento encuentra el tren que lo lleva a destino. claro. Entonces yo lo que creo es que para ser empresario, para poder desarrollarse en los negocios, uno tiene que tener tolerancia al error, a la frustración y volverlo a intentar. Generalmente yo no conozco ningún empresario, ni siquiera el de Apple, ninguno que haya triunfado en el primer intento. Claro. Y mucha gente le va mal, y ya lo intenté y me fue mal. Pero Mm. bueno, hay que rearmarse, reordenarse e intentarlo de vuelta. Sí, sí, sí. Creo que la tolerancia a la frustración, al fracaso, Sí, bueno, es se habla algo que hay mucho de que, eso hoy. claro, Sí. es Eh, fundamental. Mira, me das pie para la segunda pregunta, sobre todo porque, bueno, cuando hablaste de los círculos virtuosos y el rol de motivador,
me acuerdo un poco lo que dice Misber, ¿no? Que es un autor que seguimos bastante en administración, Mm, hablando de los roles del liderazgo. Eh, y además de, bueno, de un poco la definición de manual de liderazgo, tiene que ver, bueno, con la visión, con el aprendizaje, con el cambio, ¿no? Con fomentar el cambio en la organización. Y Misber habla de tres, creo que habla de tres grandes roles, ¿no? Del liderazgo, que es uno de los roles interpersonales, que es justamente el de representar a la organización, de ser el enlace con el entorno, etcétera, o con el contexto, el rol de información, ¿no? Captar información, distribuirla dentro de la organización, y el tercero, que es el que tiene que ver con el rol decisorio, ¿no? Pues, bueno, naturalmente con tomar decisiones, con distribuir recursos, etcétera. Y de algún modo, bueno, el concepto de manual es que el rol del directivo es el de motivar, guiar al equipo de trabajo. Pero también hay algo muy importante que dice Misber, que es acerca de que en el liderazgo se aprende más en la acción que de la planificación detallada. De alguna manera dice eso, ¿no? Este, seguro. y la pregunta que te quiero hacer es que para vos, ¿qué es ser un buen gerente? Un buen gerente, un buen directivo, un buen administrador, jefe, etcétera, depende el rol que se puede ocupar en la organización. Bien, te cuento algo brevemente. Yo aprendí muchísimo de un jefe que tuve, trabajé 11 años en una empresa, relación de dependencia, pero aprendí muchísimo de lo que no se debía hacer, no de lo que se debía hacer. Ah, En base a eso yo decía, yo no quiero ser esa persona. ajá, Y en base al estudio, pues trabajaba ahí mientras estudiaba, iba viendo autores, iba viendo administración. Este jefe era el que mandaba al frente a los empleados ante los dueños, el que eh, ayudaba a uno en detrimento de otro. Yo creo que un buen líder tiene que ser ejemplo, tiene que ser muy justo, ¿está bien? mm, Tiene que contener al grupo de trabajo, tiene que pelear por su grupo de trabajo. Yo siempre peleaba ante los dueños de la empresa por mi gente. Cuando hablo de pelear era reconocimiento. Nunca peleé por alguien que no se lo merecía. Yo cuando veía que no se lo merecía, hablaba con esa persona a solas y le decía, o te alineás o no vas a poder formar parte de mi equipo de trabajo. Si lo entendía, se alineaba y allá vamos, y si no lo entendía, terminaba sacándolo de mi equipo de trabajo. Creo que la comunicación, la transparencia y los objetivos en común son fundamentales. Creo que la comunicación es fundamental. Creo que los errores tienen que ser asumidos como propios a pesar de que haya sido de un dirigido. Yo ujú, nunca hice esto de ir a un jefe y decirle, tal se equivocó. claro, Nos equivocamos y después para abajo decía, che, tengamos cuidado de no cometer este error, pero nunca ir a decir a un dueño, a un jefe, tal persona se equivocó. Y esas cosas la gente las recibe, todo se sabe en una organización, sí, por más que uno lo trate de ocultar. Otra cosa que es común, el jefe que reta a alguien adelante de todos. Hay ciertos códigos. Mm, errores que suelen cometerse. Si vos tenés que hablar a una persona y bajarle línea, sentar a una oficina con un café de por medio y decirle todo lo que está mal, pero nunca delante de los compañeros y mucho menos ni gritándole ni faltándole el respeto. tal cual. Me ha pasado tratar con gente de mucho más años que yo y hablarle duro porque realmente era una situación límite y la gente se ha corregido en la mayoría de los casos. En mi vida profesional tuve que hacer despedir o despedir a poca gente. La gente que he despedido, al tiempo me la he encontrado, me ha saludado, me ha tocado con chicos jóvenes que he despedido de mi empresa y me han dicho que les sirvió que los haya despedido porque se dieron cuenta que estaban equivocados. Me los he encontrado varios años después, por ahí en un shopping, en algún lugar, y Sí, varios me han dicho, yo lo que digo es, uno puede ser un jefe, ocupar un lugar y ser un líder, pero si uno actúa con el ejemplo y es claro, no tiene por qué ni odiarse, ni quedar enojado con nadie. Uno tiene que ser coherente lo que dice con lo que hace.
y creo que lo fundamental es la idea de justicia. Si uno no piensa en lo que está bien y lo que está mal y hace lo que corresponde, eso genera daño en las relaciones. Y cuando el equipo no está unido, cuando el equipo se resiente, es muy difícil lograr el objetivo común, ¿no? Tal cual. En mi experiencia es cuando hay buen ambiente de trabajo, cuando las cosas se hacen bien en la organización, los indicadores de productividad son totalmente distintos y en todas las áreas, ¿eh? Sí, En administración, en producción, en comercial. Cuando hay objetivos claros, objetivos en común, realmente los resultados son totalmente distintos. Otra cosa que es fundamental, que en una organización no se divida por áreas. Me ha tocado una empresa una vuelta que uno de los dueños era comercial, o sea, venía de la formación comercial, y póngale, había premios para comercial, se rifaban autos para comercial, y el resto de la organización la veía pasar a esos mm, premios. Entonces el resto de la organización, producción, administración, no quería trabajar. claro, Entonces ese tipo de errores no pueden pasar. ¿Por qué? Porque después somos todos eslabones de una cadena. Si en exacto. una organización hay un solo sector que es considerado más importante, el resto de la organización no tira parejo. Y es importante administrar, es importante producir y es importante vender y cobrar. Con lo cual, son todos eslabones de la cadena. Bueno, ese tipo de experiencias a mí me sirvieron mucho y si tengo que decir, aprendí mucho más de los errores que de Mm. las virtudes de jefes o de líderes que he tenido. Bueno, mira, me das pie a la tercera pregunta, porque justamente la tercera pregunta de esta guía que tengo para la entrevista es, ¿cómo me dirías el éxito o el fracaso de tu puesto de trabajo? De tu rol directivo, ¿no? Naturalmente. Bien, yo lo mediría por más de un eje. Por supuesto, el resultado económico de la organización es importante, porque nadie trabaja por amor al arte. El tema de las relaciones interpersonales, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, hacia todos los organismos de la organización, porque yo siempre, esto lo digo siempre, de que uno puede bajar una orden, puede tomar una decisión, pero no necesariamente por tomar esa decisión tiene que ser odiado. Uno puede ser respetado, puede ser admirado o puede ser odiado si se porta mal. Y si yo tengo que decir de qué estoy orgulloso en la vida, es que si yo desapruebo un alumno en la facultad o si echo un empleado en la empresa, esa persona se va sin odiarme porque yo le soy transparente, le di oportunidades, le fui claro. Creo que en la vida no solamente uno tiene que hacer las cosas que le conviene, sino que tiene que hacer las cosas que corresponden. Entonces, si vos vas a sacar un empleado de tu empresa, es importante que ese empleado sepa que está haciendo las cosas mal. Entonces, vos le decís, estar haciendo las cosas mal una vez, dos veces, a la tercera lo despedís, y esa persona no va a quedar enojada. A lo sumo, va a decir, "Uy, yo pensé que lo estaba haciendo bien", pero después, cuando pasa el tiempo, se da cuenta que realmente se lo dijiste dos o tres veces. Por eso creo que tiene que ver mucho con la comunicación y la forma de ser de cada uno, ¿no? Y mantener la humildad. Yo no se me pasa que yo voy a mi empresa y saludo a toda la gente, si bien soy uno de los dueños, trabaja más de 70 personas, por cada uno que veo paso a algunos que tengo más confianza, me saludo con un beso, otro le doy la mano, pero uno no es más que nadie ni menos que nadie y eso la gente lo valora. Si uno se cree que, a mí me pasa con los alumnos de la facultad que me encuentro después de un montón de, hola Jorge, ¿qué tal? Porque uno cumple un rol, pero no tiene que subirse ni la plata, ni el cargo, ni la responsabilidad a la cabeza. Uno puede tener que tomar decisiones a veces que son odiosas, como si uno dice, o desaprobar un alumno o echar a una persona, pero no hace falta ni maltratarlo, ni no serle claro. Entonces esas cosas a mí me han dado muy buenos resultados y creo que son muy importantes, ¿no? Y eso creo que es éxito. Sí. Lograr de que te saluden, aunque lo hayas despedido, o lograr que te respeten a pesar de que seas un cargo alto o el máximo cargo a veces de la organización, ¿no? Creo que eso es un éxito tan grande y tan comparable como lograr beneficios económicos, ¿no? Bien, bueno, viste que se dice habitualmente no subirse al pony, ¿no?
Exactamente, Que no, exactamente. es No así. creérsela, digamos, No creérsela. no creérsela. Porque la vida da vueltas, ¿eh? Sí, tal cual. Un Sí, día te toca estar arriba, un día estás abajo. Es sí, así, sí. es así. Eh, Conocí mucha gente que se ha creído ser más que el resto y un día la vuelta se da y después toda la gente lo pisotea, ¿no? claro, tal cual. No, aparte estamos en ámbitos donde nos cruzamos permanentemente. O sea, a veces se está en un lugar, a veces se está en otro, y esto es muy Tal dinámico, cual, ¿no? tal cual, Eh, tal cual. y una dinámica que, bueno, es igual a la vida, ¿no? El mundo de las organizaciones, las empresas, de las actividades que desarrollamos todos, En nos todo, estamos cruzando permanentemente y bueno, ¿viste? Y creo que hay que saber en el lugar donde se está y, bueno, y entender que, bueno, que esto es todo muy dinámico, ¿no? Que hoy se tal está en cual. un lugar y mañana se está en otro. Es Y en la vida recibís lo que das. tal cual. Si respetás, recibís respeto. Si maltratás, a la larga vas a ser maltratado. Es así. Bueno, Jorge, vamos a la cuarta pregunta. Como verás, las preguntas están bastante relacionadas y más allá de que te voy haciendo nuevas preguntas, pero en las respuestas, alguna de las respuestas que venís dando tiene que ver con la pregunta que te hago, que te voy a hacer. Claro. Justamente la cuarta pregunta que tengo para hacerte es si solés aprender más de los errores o de los aciertos laborales. Bueno, venimos hablando de ese tema. Sí, Bueno, sí, puntualmente. sí. Ahí pasé por varias partes, digamos, desde la docencia, el titular de cátedra, Ángel Torrano, que es un docente de hace muchos años de la facultad, de él aprendí mucho, una gran persona, y aprendí manejo de grupo, aprendí un montón de cosas muy interesantes. Actualmente en mi nuevo emprendimiento es mi socio, pero de él fue Ajá. docente mío, aprendí Ah, mirá mucho. vos, no sabía que Sí, sí. socio tuyo. Y después, como te dije, empecé muy de abajo y he Mm, tenido algunos jefes que fueron terribles y otros que han tenido virtudes y defectos. Para mi gusto, ninguno de mis jefes, salvo este que te dije, Ángel, que es un fenómeno de la facultad, de mm, mi actividad privada, todos dejaron que desear y si me decís dejaron de desear en cuanto tuvieron falencias como persona. Alguno era profesionalmente muy sólido, pero lo profesional y lo humano están muy relacionados para mí, son imposible de separar. Uno tiene que, aparte de ser un buen profesional, comportarse como buena persona. ¿Se entiende, Mario? tal cual. Y creo que hubo varios que vendían a la madre por cargo o por crecer o por sumar para la organización. Y creo que se puede crecer siendo buena persona y siendo buen profesional. Y eso por ahí yo trato de remarcárselo a los alumnos y el último día de clase, como estoy en el seminario, que es la última materia, le digo que es importantísimo ser buen profesional, pero tanto o más importante es comportarse como buena persona, Mm, porque es muy difícil separar a la persona del profesional y si es muy buen profesional pero actúa como mala persona o tiene actitudes que no corresponden, la ujú, gente eso, digamos, lo percibe y va perdiendo la confianza, el respeto. Por eso creo que es fundamental entrelazar y comportarse como corresponde, ¿no? Como conviene a veces, ¿no? Porque viste que muchas veces en las organizaciones hay gente que hace cosas que no corresponden para crecer, para sumar, pero la gente de abajo ve esas actitudes y pierde el liderazgo uno, ¿no? claro. Eso me tocó en organizaciones vivirlo y es un camino de ida eso. Y decime una cosa, y en tu experiencia personal, ¿no? ¿Solés Sí, aprender más de los errores o de los éxitos, de los fracasos, de los éxitos, mitad y mitad? sí. Yo creo que si me decís, los fracasos te hacen aprender, los éxitos te hacen gozar, te hacen disfrutar. Pero de donde Está aprendes es de los interesante. fracasos. Está Es interesante, así. O sea, vos disfrutás el beneficio porque obtenés claro, beneficio. Ahora, los fracasos te hacen aprender. tal O cual. sea, me ha pasado hace muchos años.
de pelearme con un dueño de empresa, decirle que era un mal empresario y mala persona. Mm. Sentí un desahogo porque era realmente, pero me quedé sin trabajo, ¿se entiende? Ah, Entonces, a veces los impulsos se pagan caros, a pesar de que uno se saca una bronca encima. Y esas cosas son parte del aprendizaje que uno tiene que tener en la vida. claro. Estoy contando una anécdota puntual, ¿no? Pero por eso Sí. digo, de los errores se aprende mucho. A veces el Exacto. impulso no lleva a ningún lado, hay que contar hasta 10 y por ahí hoy lo que haría si estuviese en esa situación, buscaría trabajo y después me iría, pero no me pelearía con el presidente de la empresa cuando era el brazo derecho. ¿Se entiende lo que estoy hablando, Mario? No, está claro. Entonces, El error te obliga a la reflexión, ¿no? A revisar lo claro, que pasó. claro, El claro, éxito es mucho más difícil, ¿no? Hacerla. claro. Del Sí, éxito después. lo que tenés que mantener es los pies sobre la tierra. Claro, tal cual, tal cual. No como dijimos, no te la tenés que creer. Hay que creérsela. Después el resto es agarrar los beneficios, entre comillas, ¿no? Claro, Pero del fracaso uno aprende, va modificando actitudes, va mm, modificando proceder, va tratando de ir corrigiéndolo. Y a veces uno aprende del fracaso propio y del fracaso de los de alrededor, ¿no? bueno, De eso. ver en qué se equivoca el jefe, en qué se equivoca el compañero. Yo soy observador y la verdad que me fijo mucho a veces el manejo de los demás y me ha servido mucho a mí de aprender para no cometer esos errores. Entonces por ahí cuando pensaba algo así decía, no, me acuerdo de lo que hizo tal persona y lo manejo de otra manera, ¿no? Ujú. Sí, Pero eso a mí me sirvió mucho, lo de aprender de los errores me sirvió muchísimo. exactamente, sí, 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 sí. Y, de los errores, y también de los errores ajenos, como decís, ¿no? Para, que Claro, es muy inteligente, ¿no? Cuando uno puede aprender también. Aunque hay claro. cosas que uno tiene que vivir la experiencia propia, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. El que te dice que no se equivocó, te está mintiendo, Mario. claro. Todos nos equivocamos. Eh, Tengo una hija que estudia ciencias económicas en Loma y es muy exigente con ella misma, entonces no le gusta equivocarse. Y siempre le digo, hija, le digo, todos cometemos errores, somos seres humanos. El que no se equivoca es porque no hace. El que no trabaja no se equivoca, el que no hace no se equivoca, pero vivimos equivocándonos porque Ujú. somos seres humanos, no somos perfectos. Exacto. Y ahí a veces la bajo a la tierra de decir, no hay que autoexigirse tanto, sí, ir corrigiendo los errores, aprender de los errores. Tal cual, es así. Bueno, Jorge, y bueno, llegamos finalmente a la última pregunta. La última pregunta tiene que ver con, para que, eh, para que nos cuentes alguna experiencia que tengas para contarnos, de la cual hayas aprendido algo, o sea, algo concreto que vos recuerdes en este momento, que vos digas, bueno, de esta experiencia, de esta situación, de este evento que me pasó. eh, Sí, ¿No? Espera, una acá no está. muy grande, una chica, Sí. a mí siempre me sirvió cuando había algo, alguien rebelde, alguien que costaba mucho adaptarse al grupo. eh, Esta persona era la persona más antigua en mi empresa, una persona que sabía muchísimo de un oficio que era del manejo de maquinarias que nosotros habíamos invertido mucho, pero era rebelde, venía de una empresa donde le habían fallado, no le habían pagado, entonces faltaba, era inconsistente, era hasta a veces un poco maleducado, tenía errores en el comportamiento y nadie lo podía manejar, si bien yo era en ese momento el presidente de la empresa, era el CEO, había gerente de planta, tenía mi socio que también era director de producción, porque tengo dos socios que son ingenieros, Ujú. entonces uno de ellos era el que manejaba la parte productiva en ese momento y no lo podían manejar, como que hablaban con él y un día le digo, me permiten a mí hablar con Eduardo? Le digo yo, y me dicen, pero no lo vas a poder manejar, vos manejás a la gente de administración que tiene otro nivel. Le digo, permítanme hablar con él y después vemos si logro el resultado o no. Eh, lo llamo a mi oficina, lo hago venir, le digo, sentate, Eduardo, tomás un café, le digo, y agarra y me dice, él me trataba de usted, en ese momento era de mi edad, más o menos de mi edad era. Sí. Me trataba de usted porque tenía cierto respeto, no trataba tanto conmigo,
Y le digo, Eduardo, te hago una pregunta. Vos tenés 2 hijos, tenés... Sí, me dice, tuviste un infarto, tú todavía tenés un tema cardíaco. Y le digo, ¿por qué ventana querés que te saque? ¿Por esa o por aquella? Le digo. Y me mira, Jorge, ¿qué me dice? Me dice, le digo, Eduardo, le digo, acá te tratamos bien, ganas buena plata. Le digo, ¿por qué te vas al pasto? Le digo. Le hablé en castellano Claro. antiguo, diciendo, ¿por qué no te dejas de hinchar? Le digo, pero todo dentro de una oficina, hablando con un café por medio, no era maltrato, Claro. sino era hablarle Hablar sinceramente, pero sinceramente. le digo, ¿por qué no te alineas y pensás que si nos va bien a nosotros? Bueno, la cuestión es que se queda él así duro y yo le explico todo esto, decir, mirá, la verdad que faltás, le habíamos, en ese momento él no tenía terminada la secundaria y en el parque había secundaria nocturna, nosotros le pagábamos para que él haga la secundaria, él vivía encima en zona norte, con lo cual le habíamos dado un auto de un socio de la empresa a pagar en 50 cuotas sin interés, lo ayudaba porque realmente era una persona importante para el crecimiento de la empresa. Bueno, la cuestión es que él me dice, cuando termina la reunión, me dice, Jorge, me dice, ¿me das la oportunidad de cambiar mi imagen y revertir eh, lo que estoy haciendo mal? Y le digo, por supuesto, Eduardo, por eso te llamo acá. Si no, te hubiese mandado el telegrama y te hubiese despedido. Le digo, Claro. si te llamo acá es para hacerte entender de que estás equivocado y que tenés que cambiar la imagen, porque si no vas a salir de la empresa por la ventana, no por la ventana, sino vas a ser despedido. Le digo, bueno, la cuestión es que cambia totalmente el perfil, se recibe en la secundaria y 3 meses, 4 meses después, yo en ese momento casi todos los días yo pasaba por la planta, en ese momento éramos poca gente, por ahí trabajábamos 20 y pico de personas en total en la empresa, entonces pasaba saludando a todos, o una vez por día, o cada 2 días, a veces si no iba a la planta, pero lo saludaba. Y un día voy, lo saludo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y agarra y le digo, la verdad que me demostraste que estás a la altura y cambiaste tu actitud. Mirá Y vos. él me Qué dice, bueno. gracias Jorge, gracias por darme la oportunidad, me dice. No le voy a fallar, me dice. No, no te voy a fallar, ya ahí me trataba de vos. Yo ya. Y esa fue una experiencia Qué bueno. positiva, porque yo lo que digo es, a la gente a veces tratándola de igual a igual y Mm. hablándole claro, se cambia una postura de que era una persona que era muy buena técnicamente trabajando, tenía mucha experiencia en la actividad que teníamos nosotros, pero como la vida lo había maltratado, le habían fallado otros empresarios, él Sí, se estaba portando realmente que era para sacarlo, para echarlo. sí, 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 Y a sí. partir de ese momento, hoy está con nosotros, es uno Mirá de los vos. primeros empleados y Sí. realmente es muy buen empleado. Por eso esa fue una experiencia Qué muy buena, interesante qué buena, muy buena y lo anécdota. siento como un logro. Sí, 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 sí. Qué buena anécdota, la verdad, muy buena. Sí, sí, Excelente. sí, pero tengo muchas, pero Sí, esa sí, creo que es bueno, algo no, pero importante. la idea es que nos cuentes una, con Sí, sí, una es sí, 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 me suficiente. parece que es interesante eso. Escúchame, Jorge, bueno, ya estamos cerrando, ya prácticamente va a estar está concluida la entrevista formalmente a partir de la guía que yo tenía armada, que tenemos Bien, armada, porque todas las entrevistas que hacemos seguimos esta guía. Porque la idea es, bueno, después recoger toda esta información para, bueno, para procesarla y ver si podemos armar una publicación de todo esto. Pero te quería preguntar muy brevemente, saliéndome del libreto, sí, eh, sí, porque vos comentaste que tuviste una experiencia, tuviste en un rol de conducción en una organización gremial empresaria, creo que en la Unión Industrial de Almirante Brown, creo, supongo. sí, sí, Eh, sí, y bueno, me gustaría que me cuentes algo acerca de esa experiencia, cómo la viviste, porque es bien, interesante. Yo valoro mucho a la gente que participa de actividades o que tiene vocación por lo público, en definitiva, ¿no? Porque involucrarse en una organización, en este caso gremial, o en una entidad civil, o en cualquier tipo de organización comunitaria, me parece que es muy valorable, ¿no? Más allá de que a veces uno le dedica mucho esfuerzo a esa tarea y por ahí no recoge, o la expectativa que por ahí uno pone, después no es no es lo que se da. Pero de todas maneras, me interesaría que nos cuentes así muy brevemente cómo la viviste eso. bien. Mira, yo tenía, o tengo, mejor dicho, varios amigos en el parque industrial, empresarios, Sí, desde el presidente actual de la Unión Industrial Argentina hasta dueños de empresas
por un tema de que uno creó una relación muy buena. En un momento dado me invitan a participar de reuniones de la Unión Industrial, porque en el parque está la Unión Industrial de Almirante Brown y la comisión mixta, que es la que administra el parque. Lo otro es más gremial, más de empresarial. Y empiezo a participar y en un momento llegué a formar parte de la mesa chica, que éramos 4 los que estábamos se puede decir en la toma de decisiones, si bien había un presidente que no era yo, pero estábamos en la toma de decisiones del manejo de la Unión Industrial. En la pandemia hubo algunas cosas que no me gustaron, no de la Unión Industrial de Almirante Brown, sino de la Unión Industrial Argentina, Ujú. como cuando la Unión Industrial Argentina pidió que se restablezca el clearing, cuando a las pymes las perjudicaba, favorecía a las grandes empresas, porque Ajá. estuvo un montón de tiempo sin poderse cobrar, pero Sí. los cheques seguían entrando y las pymes tenían que cubrirlo cuando las grandes empresas, como pagan por transferencia, no pagaban. Entonces, esas cosas a mí me sonaron que fue egoísta la Unión Industrial no de Almirante Brown, la Unión Industrial Argentina. Entiendo. Mm. Eh, yo, como tenía muy buena relación con esta gente, lo planteé, lo elevamos mi propuesta de decir, no, esto no está bien que la Unión Industrial Argentina pida por las grandes empresas cuando las pymes, ¿qué pasa? La dejan colgar el pincel, más o menos. Y en ese momento, la Unión Industrial Argentina, por supuesto, se fijó en las grandes empresas, no en las pymes. A partir de ese momento, hoy me encuentro a comer, tengo una amistad con todos esos directivos que son amigos, tenemos una Sí, amistad, nos saludamos para el amigo, para el padre, pero no pertenezco más a la dirección. Sí, mi empresa está asociada a la Unión Industrial Argentina, a Almirante Brown, o sea, pero ya no formo parte claro, porque yo digo que yo estoy donde me siento cómodo y donde me siento, por eso estoy en la Universidad de Loma, porque me claro, siento parte, me siento en deuda. Ahora, cuando hay algo que no me gusta y no me siento identificado, dejo de pertenecer o por lo menos dejo de estar alineado a eso, ¿me seguís? claro. Sí, tal cual. Para mí fue una experiencia interesante porque interactuábamos con el municipio, fui a un montón de reuniones, fue algo interesante, no me arrepiento, pero Claro, en un momento dije, no es donde tengo que focalizar las energías porque sentía que gastaba tiempo en algo que no era mi causa, ¿se entiende? No, claro, no, no peleaba por el que estaba al lado mío, sino estaba haciéndole el juego a mm, los 3 o 4 que manejan la economía del país, más o menos desde la parte industrial, ¿se sí, entiende? sí, sí, Y está claro. no Sí, se me sí, caen los anillos por decir esto, porque se lo dije a claro, mis pares, que me decían, no, no te enojes, Jorge. Le digo, no estoy enojado, doy el paso acostado, ¿se entiende? O sea, claro, yo no me voy enojado de un lugar, me voy, ¿se entiende? claro, Pero después quedó con la gente que está todo bien, vuelvo a repetir, nos encontramos a comer una vez por mes, o sea, hay excelente relación. Pero esto que te dije a vos, lo comenté en su momento y mm, digo, y no, porque si no se representa a todos, no está bien esa representación, ¿me siguen? Y la línea se bajó de arreglos entre la Unión Industrial Argentina y el gobierno de turno, con lo cual yo di el paso acostado porque sentía que no correspondía a eso. Fue algo que, nada, una experiencia interesante, pero igual estuve 3, 4 años, estuve ajá, en eso y muy buena relación, además conozco un montón de gente también del sí, municipio. Yo siempre digo que el municipio de Almirante Brown trabaja muy bien, interactúa muy bien con el parque mm, y si tengo que decir algo o tengo que valorar algo, son gente de trabajo y que no te piden nada a cambio. Y esto no es una pavada, ¿eh? ujú, O sea, cuando corre, por ejemplo, la pandemia, si hacías las cosas bien, te dejaban trabajar y te defendían, mm, pero nunca te pedían un retorno. ujú, Cosa que en la Argentina hoy las autoridades están muy vapuleadas. ¿Se ujú. entiende? Sí, 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 sí. Y nadie pidió nada, nadie, y la verdad que eso es para valorar en nuestro país. ¿Se entiende? Como te digo algo que me molestó, te digo algo que Sí, realmente sí. lo valoro, porque interactué cantidad de veces, Ujú, he tenido que levantar el teléfono para ver si podía seguir mi empresa trabajando en medio de la pandemia, y siempre me atendieron, me asesoraron, siempre hubo muy buena predisposición, porque la época de la pandemia fue una época difícil, ¿se entiende, sí, Mario? sí, Y tal cual. realmente que el municipio acompañó, que dejó trabajar dentro de cumplir los requisitos, nunca Sí, era sí, sí. nada ni fomentado ni ayudado, no había nada raro, pero la verdad que eso es muy valorable porque acompañó, logró los permisos, facilitó la tarea de las empresas
justamente para que las empresas no corran el riesgo, porque en ese momento de la pandemia no se sabía cuánto iba a durar, y tener que cerrar y no poder trabajar realmente era algo dañino para las empresas. Por eso valoro mucho el funcionamiento y la actitud que tuvo en ese momento el municipio de Almirante Brown. Como te dije una en contra, te digo una a favor, que Sí, no, está realmente bien, está bien. me quedó el muy lindo recuerdo. Bueno, bueno, sí, sí, por eso quería conocer un poco acerca de esa experiencia que tuviste, porque bueno, que yo creo que hay que valorar esa actitud de participar de la vida comunitaria, en Sí. definitiva, ¿no? Y Así hay que, gente que realmente trabaja muchísimo por la Unión Industrial, ¿eh? claro, En sí, el sí, sí, Parque Industrial de Almirante Brown hay gente que trabaja muchísimo. sí, 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 sí. Porque Bueno. es todo honor en eso, con lo Ahí, cual, por eso mismo, claro, obvio, obvio, claro. por ahí son Sí, todas sí. cosas que Es uno la vocación de servicio, vocación de digamos. servicio, exactamente, tiene que Tal ver con cual, eso, con la tal vocación cual, de servicio. Bueno, tal Jorge, cual. con esta última respuesta damos por concluida la entrevista, este ciclo de aprendiendo de las experiencias de gestión. Con estas entrevistas vamos a armar unos podcasts que vamos a subir posteriormente al canal de Spotify, así que bueno, te vamos a estar avisando. Y bueno, yo ahora voy a cerrar la grabación, pero bueno, antes de cerrar la grabación, bueno, te quiero agradecer especialmente tu tiempo, y sobre todo lo que nos fuiste contando, que para nosotros es muy importante porque bueno, enriquece este ciclo que venimos haciendo y que bueno, y que lo queremos eh, aprovechar los canales, las redes sociales y los distintos canales que hoy existen para, bueno, para divulgar estos espacios. Gracias nuevamente y hasta la próxima, Por Jorge. favor.